y fútbol y política. Y esta vez, otra vez, un poco el Real Madrid, pero Lean se ha portado mejor. Ha elegido a alguien que me cae bien. Creo que no vamos a generar tanto conflicto en la audiencia. Espero, porque entre Bilardo, Cristiano Ronaldo, Menotti, llevas una racha de provocación, pero así extrema. Así que, a ver, cuéntale a la gente, seguramente en América Latina, en Argentina, en Ecuador, en cualquier lugar, en España probablemente le conocen más, no los jóvenes, quién es Paul Breitner porque es un personaje de los que hicieron época. Como bien vos decías, Alfredo, hoy por hoy si hablamos de fútbol alemán, hablamos de las grandes figuras que salieron campeón del mundo en 2014, lamentablemente nos arrebataron esa Copa del Mundo, pero sin embargo en la historia del fútbol alemán hay una gran figura que es la de Franz Beckenbauer, ¿no? Sin duda es un jugador que fue campeón del mundo como jugador y como técnico. Y detrás de Franz Beckenbauer hay otra figura que representa su alter ego, ¿no? Su completa antítesis, que es Paul Breitner. Paul Breitner además compartió plantel y compartió línea defensiva con Franz Beckenbauer. Y era completamente distinto, digo. Teníamos a Franz Beckenbauer, un tipo muy alineado, muy pulcro, incluso en el campo de juego, muy elegante. Muy técnico, Y ¿no? Un Paul Breitner, jugador muy técnicamente, técnico. ¿no? Atrás, siempre jugaba atrás. Exactamente, y después teníamos como antítesis en el lateral izquierdo a un señor llamado Paul Breitner, que podemos decir que era un jugador que no aceptaba libretos, porque era lateral izquierdo, sí, pero le gustaba jugar por toda la cancha, subía, bajaba, metía, le pegaba al arco, daba pases. Digamos que era un jugador que no le gustaba mucho la disciplina, que sí le gustaba a el otro hora campeón del mundo, Franz Beckenbauer. Eh, pero además de ser un jugador sin libreto, un rebelde, podemos decir que Paul Breitner fue un ganador nato. ¿Por qué? Porque levantó 7 Bundesligas con el Bayern Múnich, 2 Copas del Rey con el Real Madrid, una Eurocopa con la selección y la Copa del Mundo en 1974, que esa Alemania le arrebató, entre comillas, a la naranja mecánica de Johan Cruyff. Es decir, jugaba también en la selección alemana en el Mundial del 74, Paul Breitner. Exactamente, Paul Breitner fue uno de los campeones de la Alemania 74, que tenía como grandes figuras a Franz Beckenbauer por un lado y a Paul Breitner en el lateral izquierdo y arriba al inolvidable Gerd Müller, uno de los grandes goleadores de la historia de los mundiales. Era una selección que sin dudas no se destacaba por lo técnico como sí la naranja mecánica, la Holanda de Johan Cruyff, pero sí que era una selección muy prolija y muy eficiente. Bueno, pero decíamos de Paul Breitner, que además de ser un ganador nato, de ser un jugador que no aceptaba libretos, era un jugador que representó algo así como una verdadera revolución cultural en el fútbol alemán, porque llevaba pelo afro, barba, además estudiaba filosofía, Estudiaba era un filosofía. jugador, exactamente, era un jugador un perfil tenía algo así como un intelectual del mayo francés, uno lo Parecido a veía Sócrates, ¿no? muy parecido a Sócrates en su look también y en lo que es su estereotipo, ¿no? Un jugador que no solamente hablaba de fútbol, sino le interesaba la música, la literatura y sobre todo la política. Y con respecto a eso, sus figuras preferidas de la política eran nada más y nada menos que el Che Guevara y Mao Zedong, No me dos lo de puedo las grandes creer, ¿en figuras. serio? Exactamente, Paul Breitner destacaba las dos grandes personalidades de la izquierda en los años 60, 70, sin duda el Che Guevara y Mao Zedong, y las ideas del Che Guevara y el Mao Zedong, aunque no lo crean, las llevaba incluso al vestuario del Bayern Múnich. Se la pasaba hablando de política y de izquierda con sus compañeros de equipo que no le entendían nada, pero bueno, el tipo jugaba bien y lo dejaban hablar, ¿no? Porque en realidad, vamos a decir la verdad, se le oía tanto en los vestuarios como en las barricadas contra la guerra de Vietnam. Y, por ejemplo, en una entrevista le preguntaron si antes de ganar la Copa del Mundo, cuál era su mayor deseo en la vida. Y le preguntaron, ¿es la Copa del Mundo? Y él dijo, no, es la derrota de los norteamericanos en Vietnam. ¿Qué me contás? Está buenísimo. Bueno, alguien que tiene criterio, porque una cosa es, como dice Galeano, lo importante dentro de lo no importante y otra cosa es lo importante, ¿no? Lo importante es eso, no lo otro, menos mal
que hay alguien, me lo imagino en esa Alemania, ¿no? En esas discusiones en plena Alemania, con esa claridad y con esos pelos, con ese look, y sobre todo lo del Che Guevara, que ahí me dejaste totalmente fuera de juego, ¿eh? Bueno, recordemos que en ese entonces Alemania estaba dividida, teníamos la Alemania comunista y la Alemania capitalista. Paul Breitner jugaba en lo que es el lado oeste de Alemania, es decir, la Alemania capitalista. Por ende, mucho más difícil era Tenía para él mucho más expresar valor, muchísimo más valor. exactamente este tipo de ideas. De hecho, él cuenta una anécdota que volviendo de un partido amistoso con Checoslovaquia, el conductor de micro lo quería bajar porque no lo aguantaba más escuchar de política, hablar de política, y le dijo, tanto te gusta el socialismo, vení, bajate y quédate acá, que este es tu lugar. A ese nivel tenía que convivir Paul Breitner con sus compañeros, ¿no? Eh, ¿Cómo se empezó a interesar por política? Él dice que cuando tenía 16 años vio por televisión la muerte del Che Guevara y eso le produjo un verdadero impacto y nunca volvió a ser el mismo. Y hablábamos de que Paul Breitner era algo así como el alter ego el antítesis completa de Franz Beckenbauer. Bueno, lo criticó también a Franz Ah, también. Beckenbauer. Sí, porque él decía que representaba los sectores de poder de la sociedad alemana y los llamó amigo de la burguesía. ¿Qué me Hala. contás? Está Así buenísimo. fue como, Una así fue discusión como se así, ganó. ¿eh? Una discusión así entre en un vestuario, son de las que no me gustaría perderme para nada, ¿no? Pero en absoluto. Tal cual, tal cual. Bueno, Franz Beckenbauer durante toda su vida fue una persona muy cercana a las estructuras de poder del fútbol alemán, así que sin dudas, por una parte, por ese lado, Paul Breitner tenía razón. Y vos, Alfredo, al principio del programa habías destacado su paso por el Real Madrid y él llega en un momento muy difícil de la historia española en el año 1974. De hecho, lo acusaron a Paul Breitner de vender sus ideales para formar parte de el equipo predilecto del dictador Francisco Franco, pero Paul Breitner decidió vivir con este tipo de contradicción porque si bien jugaba para el equipo de Franco, por otro lado financió, por ejemplo, con $1.500 la huelga de un grupo de mineros antifranquistas. Así que podemos hacer un contrapeso ahí, ¿no, Alfredo? Sí, absolutamente. De hecho, me parece que él coincide, creo, y a lo mejor voy a hablar de memoria, con Del Bosque. Puede ser que estuvieran casi al mismo tiempo en el Real Madrid. Digo, ya habíamos hablado de él en su momento Del Bosque, sin ser un hombre precisamente de derecha, más bien con ciertas ideologías de izquierda. Y bueno, Paul Breitner yo creo que en España fue concebido realmente para la gente del Real Madrid como del progresismo de la izquierda, un referente, porque creo que tampoco se quedó callado del todo ni asumió el rol de defensor, como tú bien decías, del franquismo, ni mucho menos. Creo que en absoluto fue eso. Totalmente, no se cayó nada, Paul Breitner no se callaba nada y de hecho, siendo campeón del mundo en 1978, decidió no viajar al Mundial de Argentina 78 en repudio a la dictadura de Jorge Rafael Videla. De hecho, el 7 de abril de 1978, la revista Stern alemana publicó un artículo firmado por el propio Paul Breitner en el que acusaba a sus compañeros de ser eunucos políticos al no manifestar ninguna oposición hacia la junta militar. Él decía textual, Alemania es el actual campeón y eso le hace tener unas responsabilidades especiales. La selección no debe dejar que la utilicen como una marioneta. Y fue un propio compañero de él, Bertie Box, que entonces le respondió, entonces futbolista de Borussia Dortmund, y dijo, me parece bien que Breitner repudie las violaciones a los derechos humanos, pero también lo tiene que hacer en los países socialistas. De esa forma se armaba el debate dentro de la selección alemana de Alemania Federal, que bueno, tenía a todos en contra a Paul Breitner, básicamente, No, me Alfredo. encanta. Imagínate además siendo así tan intenso y claro y rotundo respecto a un mundial, que ya hablamos en su momento con el tema de Johan Cruyff, ¿no? Desde el mismo Bilardo, y que haya habido un jugador exigiéndole a la campeona del mundo, ¿no? Que fuera contundente en rechazo de la dictadura argentina en esa etapa histórica. Y para terminar, cuéntame lo último, la última guinda en el pastel. Y la última guinda, bueno, primero contar una pequeña anécdota que poco antes del Mundial de 1982, como decíamos, Paul Breitner supo convivir con esta contradicción de vivir en un país capitalista y tener ideas socialistas y aceptó la oferta de una compañía de espuma de afeitar para afeitarse la barba en vivo y en directo.
Y bueno, lo hizo, qué sé yo. Y en la actualidad, Paul Breitner habló entre otras cosas de, por ejemplo, el Partido Verde. Dice que él es votante del Partido Verde. En su momento le preguntaron a quién votaba en los años 70 y él dijo, yo no votaba porque en ese momento no existían los verdes. Y también habló de Angela Merkel. Dijo que dentro del campo de juego Angela Merkel sería una tiempista en el campo de juego. Y la acusó de haber afeitado muchas mentes capaces. Merkel solo piensa en sí misma y en el campo de juego ella sería una futbolista de buen tiempo, una especuladora, pero pensante, a quien no le importa si pierdes o no, que lo principal para ella es lanzar algunos pases agradables. ¿Qué me contás? No, me encantó Paul Breitner. Mira que ya le intuía cosas, sabía de él, pero no tanto como para que encima en la actualidad le haya dado duro a la gran, todopoderosa canciller alemana Angela Merkel. Bueno, un personaje que no Genio podía. y figura, Genio y figura, literal. Creo que va a ser ¿eh? de Increíble. los que quisiera ahora empezar a ver si hay algún documental que ver. Ya me dieron ganas, me abriste el apetito, Lean, y espero que a toda la audiencia también. Un jugador más que demuestra que fútbol y política van de la mano. Paramos, viene tanda informativa y ya agarramos y nos ponemos a hablar con Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil, aquí en La Pizarra.